Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Ante todo quiero dar las gracias por la compañía el año pasado y desearles que empiecen muy bien este 2024. En el último video dije que antes de terminar el 2023 iba a tener un video final, pero bueno, lamentablemente no lo pude hacer. Así que bueno, igualmente básicamente iba a hablar en ese video, va a ser un balance del año, del crecimiento repentino que tuvo tanto la cuenta de Twitter como de YouTube. Y sobre todo iba a contar mi punto de vista, una anécdota de que pasó durante ciertas horas específicas, que fue todo como una especie de montaña rusa. Pero bueno, ya ahora voy a hablar de lo que se viene en este 2024, que es mucho. Y ya después cualquier cosa, si quieren puedo hacer ese video y hablar sobre esa historia bastante curiosa. Bueno, con un poco ver cualquiera de mis redes sociales, ustedes pueden darse cuenta de que todo se suele relacionar un 100% directa o indirectamente con Mortal Kombat. Y bueno, eso se debe a que fue un amor a primera vista ya en el 92. Aunque bueno, Warner intente destrozarlo, esto todavía sigue vigente. Y bueno, hace 30 años que viene siendo un denominador común esto de que siempre que hago algo esté relacionado con Mortal Kombat. Los seguidores más antiguos me van a recordar por haber hecho personajes de juegos de Mortal Kombat en Mugen, y los más nuevos me conocerán por el data mining de Mortal Kombat 1 sobre todo. Pero bueno, otra de las cosas que me gusta hacer es programar. Soy autodidacta y también hasta ahora las cosas que hice siempre estuvieron relacionadas con Mortal Kombat. Primero fue Mortal Kombat Mugen, Mortal Kombat Project, que fuimos un grupo de argentinos que nos juntamos y empezamos a hacer así un juego clásico. Y bueno, después esto pasó que salió la Mortal Kombat Collection, sacó NetherRealm o Warner, y en principio iba a ser en HD y después bueno lo cancelaron. Así que bueno, nos juntamos un grupo de gente desilusionada en un foro y empezamos a hablar y decidimos que por qué no hacerlo nosotros. Y bueno, nos juntamos así un grupo de gente que algunos ya nos conocíamos de antes y otros que nos conocimos ahí y empezamos el proyecto. Y bueno, todo esto pasó un tiempo y lamentablemente no pudo llegar a ningún lado. También por los temas de siempre, que Warner no estaba entusiasmado en la idea, así como los fans de la serie no tenían la misma idea. Así que bueno, quedó en nada el proyecto. Pero después algunos chicos del grupo que se había formado, armaron un estudio de videojuegos, iBallistic, y intentaron seguir probando suerte a ver si Warner le daba luz verde, pero bueno, al final tampoco pudieron llegar a ningún lado. Pero bueno, ¿a qué viene toda esta historia? Que bueno, es que siempre por mi parte tuve el sueño de hacer mi propio juego de lucha y siempre fue y sigue siendo mi sueño. Aún con todo en contra, mi sueño es hacer un Mortal Kombat, entre comillas, y el sueño sigue intacto. Dicho esto, no sé si alguien lo habrá notado o si saben lo que significa lo que pone en mi perfil de Twitter, que dice Working on Dragon Attack. Como algunos sabrán, Dragon Attack fue uno de los nombres que tuvo Mortal Kombat antes de ser Mortal Kombat. Bueno, más precisamente fue el último, fue casi hasta lo último que tuvo ese nombre. Y bueno, de ahí a que en forma de homenaje, ese va a ser el nombre que use yo para una saga de juegos que voy a hacer. Todo lo relacionado con estos juegos lo voy a explicar después en un video aparte, porque ya si no se va a hacer demasiado largo. Pero bueno, quiero explicar por qué lo de la saga de juegos. Bueno, con la idea del juego en la cabeza, este año mi propósito para el 2024, me comprometí al 100% de que este va a ser el año en que saque mi primer juego, y el cual ya llevo desarrollando un tiempo, y por eso mismo lo veo bastante realista poderlo terminar en este año. Y para lograrlo, bueno, voy a hacer todo lo que pueda, todo lo que esté en mis manos.
Es por eso que a partir de hoy voy a estar más activo, voy a empezar a subir más contenido que subía anteriormente, también otras cosas nuevas, a subir tutoriales y otras cosas, pero siempre va a estar relacionado con Mortal Kombat. Así que bueno, los que me siguen por Mugen tendrán muchísimos tutoriales, herramientas, un montón de cosas que le van a servir de ayuda para crear e incluso mejorar sus proyectos. Todos los tutoriales, todo va a ser de nivel 0 a experto. Y después con respecto al data mining, por supuesto que va a estar presente. Cada vez que salga una actualización voy a estar revisando los archivos del juego y en cuanto encuentre algo nuevo no duden que lo voy a publicar como hice hasta ahora. Así suene cosas que no son ciertas, lo avisaré, diré, miren, esto es lo que encontré, pero puede que sea cierto o no. Así que bueno, eso sería todo en un principio. También voy a hacer muchas otras cosas nuevas, pero bueno, eso ya voy a ir agregando con tiempo y voy a ir diciendo a ver las cosas nuevas que son. Y bueno, eso sería todo por una parte. Después, bueno, con respecto a los juegos y al contenido, soy consciente que dentro de la variedad del contenido que voy a subir, no todo le va a gustar a todo el mundo, obviamente. Pero bueno, como dije anteriormente, voy a hacer todo lo que está al alcance de mi mano para llegar a mi objetivo. Me gustaría contarles que aunque esté haciendo juegos en mi casa, siempre surgen gastos que hay que cubrir para poder publicar un juego en Steam, por ejemplo, hay que pagar. Y bueno, además de comprar algunos assets, algunos ya se compraron, otros faltan todavía. Pero bueno, así que por ese motivo, ahora próximamente en YouTube voy a estar activando la opción de miembros, por si alguien quiere colaborar de esa manera, que es algo más directo. Voy a ir hasta agregando diferentes categorías y recompensas en esa categoría. Pero bueno, como sé que la mayoría de la gente no podrá colaborar de esa manera o no le interesará, también está la opción de que si quieren dar una mano con eso, que en definitiva, bueno, el objetivo final les va a gustar. Entonces, para llegar a ese objetivo hay que transitar todo un camino muy largo. Pero bueno, con tan solo ver los videos, compartirlos, darle like y todo, igualmente eso es de muchísima ayuda. Y bueno, eso va a ser de eso, efectivamente, gran ayuda para lograr lo que es el objetivo final. Así que bueno, eso es todo por ahora y muy pronto voy a estar subiendo toda la información de Dragon Attack. Así que bueno, nos vemos ya en el próximo video. Un saludo.